The topic today is comparative and superlatives. Good evening, everyone. Hello, Natalia. Who are you? Hello, teacher. I am fine, thank you. And you? I'm fine. I'm fine. Very good. It's a perfect. Um, Today I will talk about comparative and superlatives in English. These are ways we use to compare things, people, or places. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver comparativos y superlativos. Um, you had seen the topic? ¿Tú habías visto el tema? No. Yes, teacher. Yes. Mm, es Bueno, diferente. El superlativo es el más del más y el sí, exacto. comparativo es de dos. Exacto, muy bien. Igual pues vamos a repasarlo y pues porque la idea es que nos dan unos temas y pues hay que ver esos temas, pero igualmente pues ahí hacemos un repaso y es muy importante, pienso es un tema muy importante dentro del inglés. Entonces pues vamos a ver nuevamente y vamos a repasar. Entonces, what are comparatives? Comparatives are used to compare two things. Sí, básicamente lo que tú dijiste. Entonces, los comparativos son usados para comparar dos cosas. A different of the superlatives, in this case of the superlatives, are used to compare three or more things and show the highest grades. De highest degree. O sea, en este caso nos dice que los superlativos son para comparar de tres o más cosas. Esa es la diferencia entre comparativos y superlativos. Los comparativos is usually add here to short adjective. For example, tall and taller. Entonces nos dice que Teacher, excuse me. I don't see your script. Ya, discúlpame, sorry, ya en un momentico Ah, pongo ok. el, Yo pongo pensé que. la diapositiva. No, estoy como haciendo una pequeña explicación ahí y Ah, ok, ya ok, teacher. entramos ya de lleno en el tema. Es Ok, como ok. más o menos como para hacer por encima un enfoque así básico. Entonces se No, decía teacher, no te preocupes. dentro del comparativo is use are. For example, tall and taller. And superlative is an S, o sea, se agrega el ST, and S, por ejemplo, small and smallest. ¿Listo? Entonces, ahora sí, discúlpame, ponemos one moment. Um, I part the diapositives. Entonces, tenemos acá la. ¿Qué es esto? Listo, ok. You watching the presentation? Yes, teacher. Ok, entonces, tenemos, vamos a ver primero esta parte. Aquí está un poquito más claro. Bueno, ya básicamente lo que había dicho. El comparativo, entonces, y el superlativo nos dice, en este caso, lo usamos, digamos, for example, para comparar las alturas, digamos, de dos personas. Digamos, tall. Entonces, se modificaría taller. Básicamente es agregar el ER, digamos acá la oración, for example, Karen is taller than Elizabeth. Entonces, Karen es más alta que Elizabeth. Em, digamos, si ya entre tres personas o más, ya no sería taller, sino sería toles, toles. Entonces, es la más alta de entre tres, ¿sí? Digamos, ahí estaríamos comparando, en este caso, como comparativo a Karen y a Elizabeth. Entonces decimos que Karen es más alta, pero si ya tenemos, digamos, a Karen, a Elizabeth y pongamos a Carolina, entonces va a decir que
Karen sigue siendo más alta entre las tres. Entonces, acá nos dice que Jenny es la más alta, la chica más alta del salón. Entonces, Jenny is the tallest girl in the classroom. Entonces, Jenny es la chica más alta del salón. ¿Listo? Entonces ahí ya estamos comparando tres chicas. Digamos, volvamos al tema, puede ser Karen, Elizabeth y Jenny. ¿Sí? Cuando comparamos a Karen y Elizabeth, pues la más alta era Elizabeth. Pero ya entró acá en el juego Jenny, entonces ya Jenny va a ser más alta que Elizabeth. Entonces ya Jenny sería la más alta del salón. ¿Listo? Entonces ahí ya es un superlativo. Cuando hablamos de tres personas, ya estamos comparando a tres, en este caso a tres chicas. Pero hay que tener en cuenta que no solamente es para personas, también para lugares y para cosas. ¿Listo? Y funciona de la misma manera. Bueno, esto se llaman grados en los adjetivos en grado comparativo, ¿no? Porque estamos poniendo unos adjetivos o un adjetivo para hacer comparaciones. Siempre, obviamente, esto va a estar enfocado en un adjetivo. Ya sabemos que los adjetivos se usan para comparar, los adjetivos se usan para relacionar las características de personas, cosas o lugares. Entonces siempre el adjetivo va a ser como la característica, sea alto, bajo, oscuro, claro, pesado, liviano. Ya depende digamos, la característica del objeto o de la persona del lugar. Entonces siempre va a ser la característica. Como los adjetivos nos dan las características, acá lo que buscamos ya es comparar cosas. Siempre obviamente una cosa va a tener una característica diferente a la otra. Entonces esto nos va a servir para comparar. ¿Listo? Entonces acá nos dice los comparativos se usan en inglés. Acá quedó mal escrito English. Obviamente es English. Para comparar las diferencias entre los dos objetos a los que se modifica. Y aquí nos pone unos ejemplos. Vamos, está en verde. Dice larger, smaller, faster, higher. Aquí podemos ver que large es grande o largo, small es pequeño y fast rápido y high alto. Es aquí vemos que en el comparativo únicamente agregamos el ER y ya nos va a dar pues la secuencia de comparativo. Nos dice que se utilizan en oraciones que comparamos, bueno, esto ya lo hemos dicho. Se comparan dos sustantivos, ¿no? Acá nos dice nombre o sujeto más el verbo, el adjetivo en grado comparativo, el dan y el objeto. Hay que tener en cuenta que a veces vamos a utilizar el dan y vamos a utilizar el as. Entonces ya vamos a continuación a ver eso. El segundo término de la comparación puede omitirse si se entiende a partir del contexto. Acá nos dice prueba de comprensión y nos da unos ejemplos. Por ejemplo, my house is larger than hers. Entonces, mi casa es más grande que la de ellas o que la de ellos. My box is smaller than the one I lost. Entonces, esta caja es más pequeña que una que está perdida. Your dog runs faster than Jim's dogs. Entonces, tu perro corre más rápido que el perro de Jim. The rock flew higher than the rock. Bueno, acá sí, en esta ocasión no me acuerdo qué es flew rock. Bueno, Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. Entonces, Jim y Jack em, están entre mis mejores amigos, pero me gusta más Jack o prefiero a Jack. ¿Listo? Entonces ahí nos está dando a entender que prefiere más a Jack que a los otros dos amigos. Los grados adjetivos en grado superlativo. Entonces el superlativo se emplea para describir un objeto que se encuentra
en el extremo superior o inferior de una cualidad. Entonces acá lo mismo. Usamos los mismos adjetivos tall, small, fast, height, pero obviamente ahí aquí agregamos el ST. Siempre que es superlativo, se le agrega el ST. Entonces se utilizan oraciones en las que comparamos un sujeto con un grupo de objetos como, bueno, aquí nos muestra la estructura. Sujeto, verbo, aquí nos dice que lleva un D, no es obligatorio. Adjetivo en grado superlativo, y nuevamente el nombre del objeto o del sustantivo. El grupo en el que se efectúa la comparación puede omitirse si se entiende a partir del contexto. Listo. Entonces acá nos dan nuevamente los ejemplos del superlativo. For example, my house is largest one in your neighborhood. Entonces mi casa es la más grande en nuestro barrio. This is the smallest box you ever seen. Esta es la caja más grande que he visto. Your dog ran the fastest one any dog in the race. Tu perro corre más rápido de todos estos perros en la carrera. Em, we all threw your rocks at the same time. My rock flew far. Eso, esta parte sí no la entendí muy bien. Formación de comparativos y superlativos regulares. Bueno, esto tenemos que tener en cuenta que hay unos comparativos y unos superlativos regulares y hay unos irregulares. Entonces ya ahorita vemos cuál es la diferencia de los irregulares. Pasemos acá a mirar esta otra diapositiva. Bueno, acá nos muestra, digamos, los grados comparativos. Pues acá está el grado positivo, que sería el grado normal, que básicamente pues es, digamos, como es una característica sin tener que compararse con otra cosa. Por eso dice que es como una forma neutral o la forma natural. Por ejemplo, alto o que es tall, ¿sí? Simplemente es el grado positivo, no se está realmente comparando con ninguno. Es como la forma natural del adjetivo. Ya en el grado comparativo, pues lo acabamos de ver, dice que pone dos términos en relación. En el grado superlativo ya dice que entran a jugar más de dos o tres elementos. A ver, ¿qué más? Bueno, acá nos dice punto de equilibrio para expresar similitud. Ambos idiomas utilizan una estructura simétrica encapsulando el adjetivo entre dos partículas de equilibrio. Entonces acá nos está pues mostrando como el ejemplo en el español y el inglés. Em, en alguna ocasión utilizamos as adjective más plus as. Y acá en el español sería como decir tan más adjetivo más como. Y acá nos da un ejemplo. Entonces, el tenis es tan divertido como el fútbol. Y obviamente en inglés sería tenis as fun as soccer. Siempre va a ir estas partículas as y as en inglés. A diferencia en español va a ir el tan y el como. Listo. Ready. Other thing is an dice descenso inferioridad, la lógica estructural se mantiene idéntica al expresar que un elemento posee una cualidad en menor grado que otro. Entonces acá hay otra forma que sería cuando restamos o le damos como menos característica que la otra cosa. Por eso acá nos habla de inferioridad. Entonces, a diferencia del grado normal que damos superioridad a un elemento, acá le estamos restando importancia o le estamos restando característica. Entonces nos dice menos más adjetivo más que. Entonces, less plus adjective plus than. Entonces, por ejemplo, Bob es menos inteligente que Mary. Entonces sería Bob is less intelligent than Mary. Entonces aquí vamos a utilizar para dar menos importancia, utilizaremos el less.
Y obviamente el dan siempre irá ahí en la oración, el dan. Entonces, a diferencia de la anterior, que utilizamos acá vamos a utilizar el es y el dan. Ahorita vamos a ver cómo utilizamos el more y el mos, que es ya cuando son más de adjetivos de más de dos sílabas. Listo, el acento en español, la simplicidad sintáctica, el español prefiere mantener la forma original del adjetivo, grado positivo, intacta utilizando palabras auxiliares externas para elevar su valor. Acá nos muestra la estructura más adjetivo y qué. Y nos da el ejemplo. Entonces, Brasil es más grande que España. Em, el libro fue más entretenido que la película. El adjetivo nunca cambia de forma física. La gramática recae en los bloques externos. Bueno, acá nos muestra otro diagrama. Básicamente nos está mostrando cuando ya una sola sílaba, entonces simplemente agregamos el el y más dan. Adjetivo, plus dan. Cuando ya dos sílabas, dice, y que finalizan en y, en y, en le, en o y en Bueno, esto lo vamos a ver ahorita, que es una regla que se le suman algunas letras o se le restan. Bueno, acá nos dice con respecto a tres sílabas, entonces cuando ya más tres sílabas le agregamos el more. Es, por ejemplo, more plus adjective plus than. Entonces acá nos da este ejemplo, more important. Digamos, important tiene más de tres sílabas, entonces, o tiene tres sílabas o más de tres sílabas. En este caso creo que tiene tres o cuatro. Le agregamos el more. Ya no va a haber necesidad de agregarle el er, sino simplemente dejamos el adjetivo en forma natural y le vamos a adicionar o le anteponemos el mort. Y en el superlativo va a ser con el mos. Ingeniería ortográfica en inglés, bueno, acá nos va a dar pues las reglas de cómo se le agrega leer en el caso del grado comparativo. Entonces dice, cuando un adjetivo corto recibe el sufijo o ets, sufre modificaciones de ensamblaje en su última letra. O sea, lo que quiere decir que tiene una alteración. Acá nos dice la regla con consonante vocal consonante, en el caso de big, que es grande, entonces big más G porque termina vocal, consonante vocal. Le adicionamos una G y le adicionamos el básicamente queda bigger. La terminación N, o sea, cuando termina el adjetivo N, simplemente le adicionamos una R, en el caso de large, largers. Cuando termina en Y, la suspendemos, le agregamos una I latina y el ER. Entonces nos quedaría, por ejemplo, base, Bossier. Bossier. Listo, la cúspide del grupo, el superlativo relativo. Entonces aquí nos dice, en este caso pues nos está mostrando los artículos determinados, ¿no? En el caso de la, le, la, los, las, que sabemos que en inglés solamente utilizamos el de. Entonces, más el adjetivo y el de. Por ejemplo, Sandra es la mayor de las tres hermanas. Entonces ahí vemos que utilizamos los artículos. En este caso, el la. Y en el caso en inglés, sería the oldest o the most exciting. Ahí obviamente le anexamos el de, que sería el mismo artículo determinado, igual que el la, los, las.
Y obviamente les. Listo. Bueno, acá dice más allá, far beyond the limits, absolute superlative. Entonces, más allá de los límites, el superlativo absoluto. El español posee un mecanismo. Acá nos da a entender de que en español, a diferencia de inglés, tenemos unas formas de darle como más amplitud, una amplitud a los adjetivos, digamos como un superlativo, como varios superlativos que dan otros matices al adjetivo. Acá nos dice por lo menos el muy, utilizamos muy, utilizamos super, extra, hiper, ultra, no sé, por lo menos super guapa, extra fuerte, ultra delgado, ¿sí? Em, También podemos adicionar elísimo al adjetivo en el caso de rapidísimo, altísimo, etcétera. Cualquier adjetivo le podemos solamente agregar el ísimo y ya le estamos dando ese valor de superlativo. Pues obviamente en inglés no, es básicamente en la lengua española que podemos hacer uso de estos elementos. Nos dice la raíz latina más érrimo. Por ejemplo, paupérrimo, celebérrimo. Eso ya le da otra intención, pero obviamente ya es algo como más un léxico más elaborado, un léxico más técnico cuando utilizamos el érrimo más adjetivo. Digamos que ya el caso de usar el súper, el hiper, el mega, ya es como algo más, un dialecto más informal que podemos utilizar pues ya en un lenguaje más como más común, pero básicamente, como decía, únicamente en el español. Bueno, acá nos muestra, básicamente estos serían los adjetivos irregulares, o en los casos de el grado comparativo y superlativo, pero de forma irregular. Algo muy parecido a lo que pasaba con los verbos regulares e irregulares, los verbos irregulares que cambiaban su forma. No sé si te acuerdas. Yes, teacher. Teacher, llegó la compañera María Camila. Ahí ya Ah, estaba muy también bien. para participar. Ok. Hola, compañera. Good evening, classmate María. How are you? ¿Cómo vas? Bien, bien, sí, señor, ¿ustedes cómo están? Bien, bien. Me alegra verte de Bien, nuevo. compañera. Nos alegra. Me alegra también verlo. Qué pena, la semana pasada no tuve unas novedades y no me pude conectar. No, no te preocupes. De hecho, creo que la semana pasada Bueno, muchos estudiantes estuvieron, no sé, como ocupados. Pues mm, la antepasada fue que fue el Semana Santa, vi que, bueno, Semana Santa pues la mayoría pues trata un poco de como de despejar su mente y pues salirse un poco de la parte académica, ¿no? Y pues estos días tal vez también mucho trabajo, ¿no? Ha habido muchos trabajos que entregar y todo eso. Entonces pues sí, es un poco comprensible que a veces pues falten, pero pues es cuestión ya de compromisos, ¿no? ujú. Listo. Entonces, bueno, estamos explicando acá lo de los comparativos y los superlativos. No sé si tú ya habías visto ese tema, Más o menos, sí. porque digamos que es que este tema es como muy básico, es muy útil y básicamente siempre lo ve uno en cursos de inglés, en bachillerato también se ve. Siempre vamos a ver el tema. Pero pues es muy importante tenerlo en cuenta y pues, digamos, en este caso volverlo a repasar, que como nos decía Natalia, ya lo había visto.
Pues volver como a repasar. Hay veces que también los temas se nos van olvidando. A veces en el inglés nosotros dejamos de practicar y vamos de nuevo a retomar algún tema y ya pues hay cositas que se nos han ido olvidando. De todas formas, pues es importante retomarlo y, y pues sí, tratar nuevamente de refrescar ese tema y hacer de pronto una dinámica ahí para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, volviendo al tema, back to the topic, new. Tenemos que, al igual que en los verbos irregulares que cambiaban la forma, en este caso también vamos a encontrar unos adjetivos irregulares. Son más poquito, la diferencia es que no es como los verbos irregulares que son muchos. En este caso son poquitos, de hecho son por ahí unos 6, 7, 8 que hacen la diferencia, pero que hay que tenerlos en cuenta porque muchas veces cuando vamos a una evaluación, casi siempre nos ponen una cascarita, nos van a meter alguno de estos y nosotros simplemente le vamos a agregar el ER o el ST. Entonces, digamos, muchas veces le sale a uno en una evaluación, digamos, bed, y nosotros le agregamos better, o le agregamos bades. Entonces, pues ahí va a estar el error. Porque aquí vemos que, por ejemplo, God is better. Y en caso superlativo sería the best, ¿sí? El error sería decir gooder o goodest. Porque ya obviamente como es irregular, acá cambia la forma en comparativo, en superlativo. Lo ideal es que nos los aprendamos, como te decía, esos son como unos 6 7 son realmente muy poquitos, muy fácil de aprenderlos. Vemos por lo menos bad is words, is the words in superlative. Lejos es far, y en caso comparativo sería far o further. Y en el caso superlativo sería the farthest. Tenemos el caso de older o the oldest. Básicamente cambian su forma. Digamos el caso de old, pues sí llevaría LR, pero también podría ser elder, que ahí sí cambiaría la forma. Y en estos, como en oldest, en words, best y farthest, simplemente llevan un D, pero también cambia, pues en el caso de best y words, cambia la forma. Aquí sí lleva el ST y el OST, pero se le adiciona el D. Pero acá faltan unos, hay otros que cambian la forma a verse, están en otras diapositivas. Bueno, aquí nos dice ajuste fino, modificadores de intensidad, el comparativo de superioridad puede ser calibrado usando cuantificadores para denotar distancias exactas. Bueno, acá nos estaban hablando de que podemos hacer uso de los cuantificadores. En este caso nos dice podemos usar el much, a lot y el far, que sería mucho. O en el caso de menos sería a bit, a little o slightly. Y acá nos da un ejemplo, nos dice mucho más barato es much cheaper. Un poco mejor es slightly better. Pero estos son como casos opcionales, no como casos no muy usuales. Ya digamos es profundizar un poco más en términos del inglés más estructurado. Bueno, excepciones estructurales que o de. Nos dice en el español la bisagra sintáctica que se transforma en de bajo dos condiciones arquitectónicas muy específicas. Entonces, comparativo de superioridad e inferioridad. Sigue un número exacto o cantidad. Aquí se sigue una oración relativa, lo que, y the full usa que, más alto que tú. Ahí básicamente nos está dando a entender que el que nos va a dar como esa identidad o especificar más de qué, ¿sí? Del qué, que es como dar a entender un poco más la intención de la oración.
Aquí no se usa y usa nos da los ejemplos. Entonces, Marta tiene menos de 40 años y es más fácil de lo que piensas. En los dos casos vemos que el de le está dando una connotación de amplitud. Bueno, los incomparables, límites de la lógica. Esto ya pues es un poco más como, les digo yo, como más estructurado. O digamos como que no va centrado en el tema. Pues es un poco como de relleno. Binary state absolute, conceptos absolutos, ejemplo eterno, infinito, principal absoluto. No puede ser más eterno o eternísimo. Nos está dando a entender que algunas palabras básicamente nos dan como ese sentido de magnitud o de amplitud. Y no necesitamos muchas veces pues hacer uso de un comparativo, un superlativo para dar la idea de que nos van a dar ese nivel como de superioridad, digamos como eterno. Siempre que utilizamos la palabra eterno, nos va a dar a entender que es algo que sobrepasa lo demás, ¿sí? O sea, que sobrepasa el límite, digamos, del tiempo. Igual que el infinito. Nos da como esa idea de que es algo que está por encima de muchas cosas, porque es algo que es incontable. Em, Básicamente nos da a entender que no hay necesidad de utilizar ahí, en ese caso, los comparativos, los superlativos, porque se da a sobreentender de que esas palabras están dando un grado ya de maxificación. Aquí nos dice binary state extreme, cualidades extremas. Lo mismo con algunas cualidades. Entonces nos dice, por ejemplo, precioso, delicioso, horroroso. Ya ahí están dando a entender que tiene esa dimensión de mayor que otra cosa. Por lo menos precioso, pues da a entender que es demasiado excesivo en su belleza, o que delicioso es demasiado rico, entonces el que está como que sobrepasa sobre otros sabores, otras cosas, al igual que horroroso, nos da a entender que es más feo que otras cosas. Entonces como que estas palabras se sobreentienden y no hay necesidad de utilizar el comparativo o el superlativo, porque ya ahí nos da, básicamente nos da a entender la intención de las palabras. Binary state, categorical, colores relacionales. Rojo, médico y actual. Hay algunas palabras que no pueden dar tan bien como un nivel de grado, ni de comparativo, ni de superlativo. Digamos, nos da un ejemplo. Un bolígrafo no es rojísimo, es simplemente rojo o rojizo. Sí, entonces hay palabras tampoco que podemos, digamos, como darles esa idea, em, adjetivos, que no se les puede como dar esa maxificación de que es más o que es menos, porque no tiene como una connotación como tal. Entonces es el sentido como tal que nos da ahí a entender. Bueno, acá nos da nuevamente algunas reglas, en este caso de igualdad, de inferioridad, de superioridad y de superlativo. Em, en el caso de igualdad, nos dice que utilizamos el tan más adjetivo más como. Y en el inglés sería, que ya lo habíamos visto, el as más adjetivo más as. En el caso de inferioridad, menos más at más que. Entonces en inglés sería less. Básicamente tener en cuenta que acá ya le estamos dando menos característica que en el caso comparativo del superlativo, ¿sí? Que es maxificar, acá estamos restando, entonces vamos a hacer uso de less. Less más than. En el caso de superioridad, utilizamos más, adjetivo y el que. Entonces sería adjetivo
Obviamente que si lo que decimos, si es un adjetivo con una sílaba, pues utilizamos el er. Si tiene más de 2 sílabas o 3 sílabas, vamos a utilizar el more, anteponiendo al adjetivo en forma normal. En el caso del superlativo, hacemos uso del artículo determinado. En el español sabemos que la, los y las. En el caso del inglés es solamente el de. Agregamos el más y el adjetivo. En el caso de que el superlativo con una sola sílaba utilizamos, le adicionamos el st. En el caso de más de 2, 3 sílabas, le agregamos el o le adicionamos el mods, el de mods antes de utilizar la oración. Listo. Bueno, por ese lado, aquí tenemos otra diapositiva y pues tenemos ya otras ideas. Acá nos habla grado comparativo, grado superlativo, nos dice grado comparativo. Bueno, es como un cuadro comparativo, ¿sí? Ya suena redundante porque estamos hablando de grado comparativo y de, pues que esto es un cuadro comparativo, ¿no? Nos dice propósito, el propósito del grado comparativo, bueno, evalúa diferencia entre dos entidades o dos elementos. El grado superlativo nos habla de que identifica el extremo entre un grupo de 3 o más elementos. Grado comparativo nos dice que la fórmula clave, bueno, el adjetivo modificado más el dan. Y en el caso del superlativo, el uso del de más el adjetivo modificado. Y acá nos da el ejemplo. Karen is taller than Elizabeth y Jenny is tallest girl in the classroom. Eso ya lo habíamos visto iniciando, ¿no? La idea de cómo se puede relacionar, lo usamos mucho cuando vamos a hacer comparaciones de personas o a veces de ciudades o cosas así. ¿Cómo podemos denotar una cosa con otra con respecto a sus características? Listo, aquí nos dice cuántas sílabas tiene el adjetivo base. Acá nos dice que nuevamente que cuando ya una sílaba, entonces se agrega el ER en el caso del comparativo y el EST en el caso de superlativo. Bueno, 2 sílabas. En 2 sílabas son flexible, terminan en Y, sufijos. Bueno, aquí básicamente que se agrega el more y el mos, ¿no? Igual que aquí, 3 o más sílabas, adjetivo intocable, usar palabras extra. Entonces sabemos que en el comparativo, cuando lleva 2 o 3 sílabas, le vamos a adicionar el more. El more va antes del adjetivo. El adjetivo queda en su forma normal. En el caso del superlativo, adicionamos el mods o el de mods. En el caso de tener 2 o más de 2 sílabas. Ingeniería, engineering de one syllabus, direct suffix, ecuación comparativa. Acá nuevamente nos da la estructura en el caso comparativo del superlativo. Es que el adjetivo más el er. Y bueno, acá nos da pues el ejemplo, taller. En el caso del superlativo, el de, el adjetivo base y el st. Entonces acá nos pone el ejemplo de toilets. Regla, bueno, ya lo hemos visto también, consonante, vocal, consonante, que le agregamos una consonante de acuerdo a la consonante que termina. Si termina en la T, pues le agregamos otra T, como father. Si es big, pues le agregamos otra G, entonces bigger. Acá lo mismo, pero ya sería con superlativo. Entonces lo que hacemos es agregarle lo único que cambia es la terminación. El R, si es comparativo y superlativo, el ST. De resto, pues la regla es la misma. Simplemente le adicionamos la letra en la cual termina. Siempre y cuando sea consonante, vocal consonante. ¿Listo? Arquitectura de 2 sílabas. Bueno, acá nos va a dar un ejemplo de cuando termina en Y.
En el caso de comparativo, utilizamos happier, Javier, busier. Y si es superlativo de Japies, de Javier, de Busiets. Entonces, simplemente la Y la cambiamos por la I latina y le adicionamos el ER. Acá nos dice que con otras terminaciones se puede usar el ER o el ST o usar el more, el mods. Bueno, ya como habíamos visto, pues también más de 2 o 3 sílabas. Y acá nos da el ejemplo. Por ejemplo, simple es simple o simpler, tangle es more tangle o most tangle. ¿Listo? Estructura de 3 sílabas, adjetivos intocables, ecuación comparativa. More más adjetivo base intacto, expensive, more expensive. Ecuación superlativa de most adjective o adjetivo base intacto. Bueno, esto básicamente es lo mismo. The most important, the more expensive. Agregar el more en comparativo y agregar el mods en superlativo. Siempre el mods va a ir acompañado del artículo de. A diferencia en comparativo que únicamente va al more. Listo. Bueno, acá nuevamente nos muestran los regulares, los verbos irregulares que acabamos de ver. Los 3 vectores de comparación. Entonces, superioridad, inferioridad e igualdad. Listo, es lo mismo. Entonces, es superioridad, el leer o more en comparativo, más el than. En inferioridad habíamos visto el uso del. Acá muestra, bueno, en una parte está el less, que es el que nos da la idea de menos. Y acá en otra parte nos muestra el not as. O sea, también podemos utilizar not as más adjetivo más as. O sea, acá nos da un ejemplo. Por ejemplo, my house is not as big as yours. Ahí podemos ver el is not. O sea, mi casa no es tan grande como la tuya. ¿Listo? Y el otro, pues nos dice el otro caso. Your car is less fast than your brother's. Entonces, tu carro es menos rápido que el de tu hermano. Y acá tenemos pues la forma eh, o en el caso de la igualdad, sujeto verbo as más el adjetivo hace más as más complemento. Y nos da el ejemplo. My dog is as intelligent as my cat. Entonces ahí utilizamos as y as. ¿Listo? Entonces mi perro es más inteligente como tu gato. Inspección sintáctica, oración, uno modelo, comparación. Bueno, acá nos está dando nuevamente el ejemplo que le adicionamos el ER y el DAN para formar la oración. Your dog runs faster than Jim's dog. Oración 2, en este caso, my house is the largest one in your neighborhood. Entonces ahí estamos viendo pues el caso del superlativo. Bueno, acá nos muestra como unos ejemplos, como una especie de ejercicio. Nos dice protocolo de prueba, diagnóstico de sistemas, aplique el árbol de decisión de sílabas para seleccionar la pieza incorrecta. Acá nos muestra como unos ejemplos, entonces Tokio is more large o larger than Madrid. Acá obviamente pues sería, en el caso de large, como es una sola sílaba, acá nos muestra que sería larger. Entonces, pues acá sería esta. Talking a taxi is gooder or better than talking the subway. Entonces acá nos está hablando de good
obviamente good, pues es monosílaba, pero acuerden que eso es una irregular, entonces vamos a utilizar better. ¿Listo? The architecture in Brazil is new. The architect in Sao Paulo. Entonces acá en esta parte nos dice que llevaría never done. Never done. En el punto 4, I think TV series are entertaining than books. Y nos dice que tiene 3 sílabas entertaining. Entonces ahí simplemente sería more, agregarle el more. More entertaining. Y en el caso del punto 5, my parents are stubborn. Como stubborn es más de una, sí, de una sílaba, entonces simplemente adicionamos el more. Básicamente es como un medio ejemplo. Bueno, ¿qué queda por acá? Bueno, acá nos muestra nuevamente adjetivo, comparativo, superlativo. Acá nos muestra el dibujito tall, taller, de tallest, comparativo y superlativo. Lo mismo, los adjetivos de 2 sílabas. Los adjetivos de 2 sílabas pueden formar comparativo añadiendo er, como los adjetivos de una sílaba o bien colocado more delante del adjetivo, como ocurre con los de 3 sílabas. Y igualmente, estos adjetivos pueden formar el superlativo añadiendo la terminación es est o bien poniendo el mos delante del adjetivo. En muchos casos se utilizan las dos formas, aunque uno de los usos será más habitual que el otro si no estamos seguros de que un adjetivo pueda tomar las terminaciones del comparativo. El superlativo es mejor utilizar el more o el mos. Cuando un adjetivo de 2 sílabas termina en y, hay que cambiarla por y latina antes de añadir la terminación. Y acá nos da los ejemplos nuevamente. Acá nos muestra nuevamente un dibujito en el caso del superlativo. Entonces, heavy en comparativo es heavy y en el caso del superlativo, heavy. Adjetivos de 3 sílabas. Bueno, acá nos dice lo mismo. Los adjetivos de 3 sílabas o más forman el comparativo colocando el more antes del adjetivo, el superlativo colocando el mos. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Acá nos da los ejemplos. Entonces, important, more important y superlativo most important. Expensive es more expensive en comparativo y en superlativo most expensive. Comparativos y superlativos irregulares. Aquí vuelve y nos muestra los comparativos. Aquí hay uno diferente que no habíamos visto, que es little. El little, less and less. Creo que este tampoco lo habíamos visto. Much, more y much. Acá hay un ejemplo de adjective and comparative and superlative. ¿Cómo cambiamos acá esta palabra en las 3 formas? The Book of Alan Poe is good. El libro de Alan Poe es bueno. En el caso comparativo, The Book Alan Poe is better than the Book of Ernest Hemingway. El libro de Alan Poe es mejor que el libro de Ernest Hemingway. Y en el caso superlativo, el libro de Alan Poe es mejor que los otros libros. Y aquí algunos ejemplos. Nuevamente, forma positiva, forma comparativa y superlativa. Bueno, lo mismo que hemos visto. Aquí hay otro diferente. Many more in the most. Many more the most. Listo. Existen 3 formas de comparativos. Entonces habíamos visto las 3 formas: el de superioridad, el de inferioridad y el de igualdad. Nos dice que el objetivo de estas oraciones es identificar las diferencias entre sustantivos o sujetos. Y bueno, acá pues algunos ejemplos. Acá lo mismo. Entonces el caso de superioridad, acá nos muestra la estructura que ya habíamos visto y nos da el ejemplo. Perla is other than María. Perla es más grande que María. En el caso de superioridad. En el caso de inferioridad,
Nuevamente la estructura. El ejemplo, my house is not a big as York. Mi casa no es tan grande como la tuya. En el caso de igualdad, la estructura, el ejemplo, my dog is as intelligent as my cat. Mi perro es tan inteligente como mi gato. Y bueno, acá algunos ejercicios. Listo, listo, chicas. Is that clear the topic or many questions? This is a clear, teacher. Thank you. Okay. Not is a question, not in question. ¿No tienen ninguna pregunta? Sí, profe, el menos, el les sirve para superlativos y comparativos. ¿Es para para los dos? El menos, el less, sí. Sí, el less se hace uso en ambos, En que es ambos. obviamente el de inferioridad. Sí, se utiliza en ambos casos el less. ¿Listo? Ok, y también hay para igualdad. Ah, no, solamente la igualdad es de comparativo. Es el único donde se utiliza. Superlativo, pues Sí, no hay igualdad por. exacto. El de igualdad simplemente es para comparar dos cosas de que son iguales. O sea, de que ninguna es Mm, más que la otra o menos, sino simplemente para denotar que esta es igual que otra. ok, teacher. Básicamente es. Thank you. Listo. Entonces, vamos a ver pues ahora una actividad. Vamos a ya pues hacer algunos ejercicios acá. Vamos a mirar. En este caso, acá nos dice, elige la respuesta correcta. Bueno, esto es de opción múltiple, ¿no? Entonces, básicamente es mirar. Dice, my mother is than my father. ¿Cuál sería acá de las cuatro opciones? ¿La tercera? La tercera sería the oldest. Entonces, miremos a ver, mi madre es como que más que mi padre. Entonces sería Older, teacher. older. Miremos primero, estamos comparando dos personas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué sería? ¿Un comparativo o un superlativo? Un comparativo. Exacto. Muy bien. Un comparativo porque obviamente son solo dos personas. Habíamos dicho la regla que el comparativo utiliza el ER. Mm, ¿Listo? Acá nos está mostrando el OL. El OL obviamente ahí no está viendo ningún cambio. O sea, no digamos que no es un comparativo porque no nos da ningún cambio. Em, en este caso, de oldest, em, pues básicamente tenemos que tener en cuenta que el old es de una sola sílaba, ¿no? O sea que básicamente tendría que ser older, ¿sí, no? Porque solo agregarle el R por lo que es una sola sílaba. Entonces no quedaría en ninguno de estos otros dos, digámoslo así. Listo, ahora miremos esta. Entonces, what is movie you have ever seen? Como, ¿cuál es la película más divertida que has visto? Acuérdense que ahí sí estamos hablando de varias películas. O sea, de una entre varias. ¿De Fonies? De Funix. Miremos a ver y más adelante miramos. Listo. Ahora miremos. That movie. That movie was bad, but it wasn't I have ever seen. ¿De Ahorita mismo, Wars? The Words. Porque aquí sé que la película que estuvo muy mala, pero
que como que no ha sido la más mala que he visto. Algo así. Listo, acá Rachel hair is not as a Sarah's. Como que Rachel tiene el cabello no tan corto como el de Sara. Raquel, es como que Raquel. Raquel no tiene el cabello More long. Yo. Ah, more long. Vamos a ver, ahorita miramos más adelante. Listo. Yesterday's exam was than the one last month. Que ayer el examen estuvo muy difícil, más que la última noche, que la del último mes. O sea, como que en el mes tuvo varios exámenes y ese fue como el más difícil de los que ha tenido en el mes. More difficult. More difficult. Listo, more difficult. Miremos ahora. Peter is as fast as Alex. Peter es como más rápido que Alex. Mm. The faster. Exacto, Ah, muy no, es bien. que faster, solamente faster. Eso. Ujú, la B. Faster, muy bien. Faster. Listo. Ahora, point seven. I did marry a woman I have ever seen. Como que pienso que María es la mujer más bonita que he visto. The most beautiful. The most beautiful. Listo. Point eight. The room is only a little bit. That mine. Como que mi cuarto es solo uno de los más pequeños, que es uno de los más grandes. Su cuarto es uno de los más Bigger. pequeños. Bigger. Listo, miremos bigger. Ahora, point night. He is and when he's playing football. Como que él es más feliz cuando está jugando fútbol. The happier. The first one. The happier. De happier el primero. The first point. Listo. Y el último punto. The point 9. The point 10. Far. Far. Listo, ahora miremos cómo nos fue. Bueno, la primera está bien. My mother is older than my father. Mi padre es más viejo. Mi madre es más vieja que mi padre. El segundo está bien. What is the funniest movie you have ever seen? ¿Cuál es la película más divertida que he visto? ¿Qué has visto? Esta está bien. La tercera, esta es que es la película más mala de las que he visto. Esta sí está mal. Rachel Harris Not and More Long as Sarah.
Este caso sería em, as long as, as long as. El punto 5 también está bien. Yesterday exam was more difficult than the last month. Aunque el examen de ayer era el más difícil del último mes. El punto 6 estuvo mal. Peter is as fast as Alex. Peter is as faster. No lleva el ER, sino iba solo el FATS. Bueno, ahora sí me deja un poco con la duda, la verdad. La séptima, I think Mary is the most beautiful woman I haven't seen, está bien. La octava, Her room is only a little wider than mine, también estaba correcta. En el caso de la 9 y la 10, sí estaban, no era de happier, era is happiest. Venga, a ver, él es feliz cuando está jugando fútbol, él es el más feliz cuando está jugando fútbol, pero pues no sé, esa también le deja a uno como con duda, porque solo está hablando de fútbol, no está hablando de más deportes. Claro que sí, porque sí, podría decir, él es más feliz cuando está jugando fútbol, podría decir que es más feliz que jugar a otro deporte, ¿no? También tendría lógica. Y pues está Michael House is from the train that bears. Acá era further. Further. Ahí cambiaría. Esto es un verbo. Acuerden que ese es un adjetivo irregular. En grado comparativo irregular. Entonces ahí salía el error. Pero pues no estuvo tan mal. Listo. Miremos otro ejercicio. Other exercise. Y pues da la idea, ¿no? Ir practicando para que pues, irle cogiendo como en la línea al tema. Comparativos son superlativos y el ejercicio. Eso ahora sí, vamos a ver. Bueno, acá lo mismo, opción múltiple. I am than my brother, como que soy más alto que mi hermano. Y está un poco más fácil que el anterior. Creo que el ejercicio. No sé si es la última, ¿cuál? Mortal. Acuérdate que siempre cuando es una monosílaba que llamamos, una palabra monosílaba, va con el ER, porque mira que aquí es tol, pero Ujú. ahí el tol no está todavía en grado comparativo. Acuérdate que el more lo utilizamos cuando es un adjetivo de más de 2 o 3 sílabas. Ah, listo, sería la segunda. Entonces, ¿cuál crees que sería? Obviamente ya descartamos este tol, ¿no? Que ese tol no está todavía en grado comparativo. Ujú. No, y pues por lo que me dijiste del humor, tampoco. Sería Sería tolerance, ¿no? Sí, porque acuérdate que estamos hablando de tol y ahí en ese caso simplemente se le agrega leer. Ya more espero cuando es un adjetivo de 2 o 3 en adelante de sílabas. ¿Listo? Ahora miremos este. Apples are than grapes. Como que las manzanas son más grandes que las uvas. Volvemos al caso. Lo único que tenemos ahí que mirar la regla que hace cambiar el adjetivo.
Bigger. Yes. Bigger. Muy bien, sí, porque ahí, acuérdate que es la regla de vocal, consonante, vocal. Es simplemente agregarle ¿qué? La última vocal. Listo, ahora sí, I was yesterday than today. Como que ayer estaba más soleado que hoy. También hay que aplicar una regla de... Pues diría que soñar, pero no sé si es con la I normal. En Sí, vez de. Muy bien, Sonia. ¿Se acuerdas de que cuando lleva esta Y, la quitamos y le agregamos la I latina y el R? Esto no tiene sentido, ese Sonier no tiene sentido. Y este Sony tampoco. Miremos ahora esta. Butterflies are than flies. Aunque las mariposas son más bonitas que las moscas. Acuerden que hay que mirar en este caso, el adjetivo para que nos dé ahí la identidad de la oración. La última. Ok. Most beautiful. ¿Estás segura? No, no estoy entre la primera y la última, pues no sé si estoy bien. Pues porque si ahí lo dejan un poquito de dudas porque estamos hablando de mariposas y de moscas. Y no, digamos, no está hablando de una sola mariposa o una sola mosca, sino que como que son varias. Entonces sí lo deja uno un poquito como en duda. Sí, la verdad a mí también me deja un poco en duda. Teacher, ahí sigue como more beautiful por el than, ¿no? Porque las dos son plurales, o sea, las dos son, las butterflies Sí, son más bonitas que las flies, o sea, que las moscas. O sí, sea, sí son como dos grupos, ¿no? exacto, Ujú. sí. O sea, a Entonces tú pesar de que dices, sean plural, pero pues son como dos, sí, como se están como comparando dos cosas. sí, como Digamos las como, mariposas y como las dos moscas. grupos. Ajá, sí, Entonces tú dices que es cuál. la primera. Vamos a ver, more beautiful. Ahorita al final miramos a ver cómo nos fue con eso. My brother is a person in your family, como que mi hermano es el más ruido, la persona más, no me acuerdo si Noise es el ruidoso en nuestra familia, Noise es un adjetivo, pero la verdad no me acuerdo. Sí, Noise es ruidoso. Como que mi hermano es la persona más ruidosa en nuestra familia. Pues más escandaloso, diríamos nosotros en nuestro español. Ahí sí ya estamos viendo de que estamos comparando a una persona con otras personas, ¿sí? Yo creo que es de Noisiest. De noises. Vamos a ver. Listo, ahora that's pizza I haven't ever eaten. Que esta es la pizza más buena que siempre he comido.
Teacher, the best. Listo, dejemos de besar. Y miremos la siguiente. The next question is think art is a subject. Is the difficult? The most difficult. The most difficult. Listo. A ver. Listo, creo que ya están todas. Ahora miremos. Finish. Retroalimentación. Listo. Entonces creo que vamos de atrás hacia adelante. Entonces, the most difficult, muy bien, perfect. Is a perfect. La anterior is the best, is a perfect. Ahí utilizaron muy bien lo de los adjetivos irregulares, ¿sí? Que ahí obviamente de best está perfecto. No era de goods, que es el error que uno, uy, de goods. Listo, muy bien. The noises también estaba perfecto. Mi hermano, con respecto a la familia, estamos hablando de un superlativo. Y la terminación correcta más el artículo, muy bien. El anterior, vamos al el de este que nos dejaba mucho con dudas. Entonces, more beautiful estaba muy bien. Cuando hablamos de las moscas son más hermosas, digo, las mariposas son más hermosas que las moscas. Entonces, sí, more beautiful estaba muy bien planteado. O sea que si era que un superlativo. Digo un comparativo, ¿no? Comparativo porque lleva more. Si hubiera sido mods, hubiera sido superlativo, pero en este caso, sí estamos comparando con una cosa con otra, ¿sí? Entonces, esa quedó perfecta. En el caso de I was yesterday than today, está muy bien, era Sooner. Obviamente era un comparativo. También quedó bien, Apples are than grapes. También era un comparativo, pero acá estaba bien la regla que dice que vocal más consonante, vocal, consonante, se le adiciona la misma letra, o sea, se quedó perfecto. I am than my brother is a taller. Entonces es un comparativo, quedó también correcto. Listo, esto fue perfecto en este ejercicio. Creo que no eran más puntos, ¿listo? Entonces 10 de 10. 10/10. Ahora miremos otro ejercicio por acá. Miremos este. World War. Me puedo ahora quitar acá. Listo, ahora sí. Entonces, what is a bigger, a mouse or an elephant? The red, an elephant is bigger than. Vamos a ver. Perfect. It's a perfect. Who is a stronger, a boy? A boy or a man? The blue, a man. A blue. Yes, it's a perfect. Other questions. Who is happier, the boy or the girl? ¿Quién es más feliz, la chica o digo el chico o la chica?
The girl. Veremos a ver, yo creería que sí. Sí, porque la muñequita acá se ve más feliz que el muñequito. Listo. Who rides faster, the boy on the old lady? Como que quién es el más rápido, la chica, digo, el chico o la señora. Mm, The boy. The boy rides faster than Oli. Perfect. Other question. Who is taller, the king or the queen? ¿Quién es más alto, el rey o la reina? The king. The king taller is a perfect. Other question. Who is thinner, the woman in a pink and a black dress? ¿Quién es más delgada? ¿La mujer del rosado o la que viste de negro? The woman in a black. The woman in a black dress is a perfect. Listo. Which hair is longer, black hair and golden hair? ¿Cuál cabello es más largo? ¿El negro o el Black. dorado? El black. O sea, black hair is longer. It's a perfect. Other. What is heavier, the bag or the box? Y la azulita. Veremos a ver, la maleta es más pesada que la caja. Perfecto. Está perfecto. Listo. Who is the oldest? ¿Quién es el más viejo? The old man. The red. Listo, ya normal. Muy bien, perfecto. Está perfecto. Who is younger than a child? The baby. The baby. It's a perfect. Baby. When the weather is hottest. Ahí están las estaciones, ¿no? De stations, deforestation, The summer. summer, está perfect. Es cuando más calienta en verano. ¿Y who is the most beautiful? ¿Quién es la más bonita? ¿O quién es el más bonito? The princess. The princess is a perfect. La princesa es más bonita que el ratón y el elefante. ¿Y who is the tallest? ¿Quién es el más alto? Y la azul. The money shot is red color. Ajá, veremos a ver. El hombre con la pantaloneta azul. Perfecto, muy bien. 13 de 3. Perfecto. Bueno, miremos a ver otro ejercicio. Other exercise.
Tenemos este. Vamos a ver. Em, Listo, el típico. Vamos a mirar em, los dos equipos. Entonces, tenemos a Natalia y tenemos a María. Ese jueguito nos pone a sufrir con esos comodines raros que tiene. Sí, sí, porque lo que pasa es que a veces ganan o pierden puntos. Miremos a ver. Creo que comienza Natalia. Ir a otro lugar. Bueno, ahí creo que no pasa nada. -5 puntos, Natalia. Bueno, miremos acá. Superlativo de alto. Creo que está bien. Listo, entonces démosle OK. Perfect. Point 3 para Natalia. Superlative of big. Bigger. Espere, porque creo que no lo he puesto ahí. Sí, ya. Superlativo de big. Is correct. OK. OK, that's right. Listo, ya recuperaste 10 puntos. Dale puntos a Natalia. ¿Cuántos puntos le vas a regalar? 5. Listo, 5. Perfecto. 5 punticos. Listo, vamos con el punto 5. Comparativo de watts. Is correct. It's correct. OK. Perfect. Point 6. Who is here? ¿Quién es el más pesado? Yo lo que quiere decir es que el oso es más pesado que el gato, ¿sí es Sí, cierto? yes. Estaría correcta. OK. Perfect. Point 7. ¿Quién es más fuerte? Is correct. Listo, entonces Hulk es más fuerte que Superman. Perfecto. Point 8. Creería que correcto. Listo, entonces Timmy es más alto que su hermana. Listo, vemos, perfecto. Point 9. OK. Listo, entonces Irlanda es más fría que Brasil, ¿no? Perfecto. Point 10. Dice, ganas 25 puntos. Perfecto. Ahora 11 points. And Nata, te toca. Ay, what? pensé que era María. Perdón, piensas como yo. OK. Is correct. Listo, ok. Perfect. Point 12.
Who is longer? Correcto. Listo, ok. Entonces el cocodrilo más grande que el perro. Perfecto. Point Devil. It's okay. It's Dice, la slower. tortuga es más despaciosa que el caballo. Perfecto. Estaría bien. Listo, ok. Entonces es el mejor de bets. Está perfecto. Point five. Softest, yes, okay. Listo, ok. Perfecto. Y tenemos el último punto. Listo. Listo. Vamos con el fin. Estaría bien. Entonces, it's okay. Perfecto. Listo, ganaste, María. Felicitaciones. Congratulations for you. Congratulations, compañera. ¿Miramos la revancha o quieren otra dinámica? Pues si quieres allí, eso es chistoso por los comodines raros. O si quieres, miramos uno que hay acá de. Ay, se me olvidó ¿cómo es que se llama? Espera, miramos este de Kahoot, que también, bueno, se puede jugar como en equipo, pero no me acuerdo cómo es que clásico. Creo que también se puede jugar en grupo, pero es que no sé si aquí hay que crear un enlace cada uno. 10 participantes. Miramos a ver. Es que no me acuerdo cómo es acá. Para que queden Ahí las ya dos está. ahí en el. Creo que sí, creo que nos tienes que unir. Creo que ahí nos tienes que unir, o si no tocaría repartirnos las preguntas. Ella primero, yo luego y así. Pero ahí ya se va a acabar el tiempo en esa. Sí, se acabó el tiempo. Sí, esa también es del como el responde. Porque mira, acá aparezco yo, pero es que no me acuerdo cómo asignarles a cada una. Creo que hay que crear un enlace, pero la verdad no me Sí. acuerdo ahorita cómo es que se hace para crear el enlace. Bueno, hagámoslo básicamente así con para la próxima mirar a ver cómo se crean los enlaces. Em, digamos ahí, Beautiful. More beautiful, ¿no? No No, es el superlativo. eh, era Moods. Vamos a ver. Sí, es que lo chévere es de que jugando en grupo se puede sacar los puntajes. Pero así pues ya no sale sino el puntaje de uno solo. Bigger, ¿no? Bigger. Big- Perfecto. Es correcto. Nosotros. Expensive. The most expensive. No sé si es el rojito. Ajá. The Sí. most expensive. Perfecto. Easy. ¿Es así? Easy. Perfect.
fats. Faster. O fast. Faster. Creo que el Fast. amarillito. Fastest. Perfecto. Friendly. Estoy entre la More. roja y la azul. El verde. Red. Green. No, era el friendly. Ay, friendly. Sí, porque decía el comparativo y acuérdate de que tenía Y. Entonces, llévala ahí normal. Eso, miremos el otro. Creo que es de oldest. Perfect. Ujú. It's perfect. More difficult. More difficult. Perfect. Pero aquí igual hay como unos, como que igual están jugando con alguien más porque ahí aparecen los puntajes o son que han dejado récord ahí otros participantes. More happy. O happier. Happies. No, era happier. Young. La azul. The youngest. The youngest. Perfect. More cold o colder. Miremos a ver. No era colder. Listo, dark. Darkest. Darkest, darkest. Darkest. Darker. Mm. Listo, el siguiente. The sweet is the sweet. La rojita, creo. The sweetest. Perfect. Listo, el siguiente. Mm, Stranger. Stronger. Perfect. Listo. Next question. No sé si es more interesting o interesting. Miremos a ver. Perfect. More interesting. Best. Bets. Bien. Perfect.
¿Vale? ¿Estás segura? No, Bueno, démosle ver, pero era worse. Acuérdate que ese es irregular. Beautiful. no había salido ahorita. Creo que sí, si no estoy mal. Mm, era rojita, a ver. More Es que no. beautiful. More beautiful, perfect. Y the last question. Mm, La verdad, shorter, shorter. Shorter, perfect. Muy bien, chicas. Quedaron de quintas. Pero no sé, aquí siempre aparecen otros participantes. No sé si es que están jugando en línea. Em, Creo que juegan en línea y aparecen, pues quedaron de quintas. Un quinto, pues. Igual, pues sí, esto se puede jugar también también en grupo, pero toca mirar cómo se generan los enlaces. Tocaría la próxima mirar para poder jugar todos. Listo, ahora miremos. A ver qué queda. Me salí. A ver, bueno, vamos a jugar el último, que es el de Eucaplay, el de la ranita. Ese toca responder rápido, porque ese es como de agilidad. ¿Listo? 3, 2, 1. Los árboles son más grandes que que el conejo. ¿No? ¿No es bigger? Bigger, a ver. Perfecto. Como que la ballena es el más grande en el océano, el pez más grande en el océano. Pues seguiría siendo bigger, ¿no? ¿Mm? Bigger, ¿seguro? La está antes biggest. Sí, porque estaba comparando entre varios peces del océano la ballena. África es el más seco del continente del mundo. Nos voy a ayudar. Ya te iba a decir que Si no se cae la rana. Como que Londres es más lluvioso que Rainier. Mykonos. Rainier. Vamos a ver. Perfecto. Taller, shorter, smooth. Hay que mirar qué adjetivo es. Taller, shorter. yo creería que es malas. No, creo que era taller. España es más que Inglaterra, más frío, más soleado, más húmedo. Junior. Queremos saber más caliente que Inglaterra, sí.
Y Rusia es más que España. Frío, caliente o soleado. La de fría, ¿no? ¿What? Fría es Sunis, Sunis. Suni es O caliente. Como soleado es Sunis. ¿no? Color. Voy a ayudarles. Cola, si no me cae la gana. Eso es como un superlativo. ¿Eso qué significa? A ver. Eso es húmedo. mm, Ahí se va a caer la rana. Será huestes, porque es húmedo y tocaba adicionarle una T. Este ya había salido, pero creo que ese no lo. Más llovió. Rainier. A ver, perfecto. El desierto es más seco que un bosque. O sea, el uno es seco, el otro es húmedo y el otro es como feliz. Y están hablando del desierto y Dwyer. el perfect, right. Ahí es Sunier, ¿no? Sunier. Sunel, seguro. Oh, no, Suni. Era Sunet, porque está Ah, hablando de España y Europa. ay, sí. Esa sí también es la más, como la más cara. Este, miremos a ver. Sí, perfecto. Yes, yes, my friend. Este también sería como superlativo, ¿no? Sí, 10. sí, es un superlativo. Letter A. ¿Cuál? ¿Cuál dice? Letter Yes. A. Ay, Ah, no. no alcanzamos. Eso está fácil. Me les va a ayudar. More beautiful. Sí, porque está hablando de Oporto y de París. Oldest. Entonces, muy bien. Perfecto. Youngest. El más joven. Vemos. Perfecto. Está perfecto. Esa creo que era Sunis. Iremos a ver.
Perfect. So perfect. Biggest, ¿sí? Biggest names. Nah. ¿No estaba comparando? Sí, creo que los árboles con el conejo. Por decir cuando, bueno, Eso creo que está comparando un lápiz con un edificio. entonces es small, smaller. Perfect. More interesting. More interesting. Perfecto. Listo, ahí pasó la ranita. The frog. The frog out of the land. Listo. Bueno, chicas, yo creo que ya por el día de hoy terminamos con nuestra clase. Les agradezco mucho su asistencia. Las espero la próxima clase. Good night. Good luck. I see you in the other class. Thank you so much. Gracias, profe. Nos queda todavía este mes, ¿cierto? Para las clases. Sí, creo que queda todavía unos días de clase. Igual yo les estaré avisando. Listo, profe. Thank you. Muchas Feliz noche a gracias, todos. chicas. Hasta luego, muchas Happy, gracias. happy nights, and very sleep. Chao, bye. Okay.